El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:28, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto estar con ustedes, qué gusto que nos acompañen, qué gusto iniciar con ustedes y con vuestra sintonía esta semana de labores a nivel laboral relativamente corta. Tendremos feriado obligatorio el Viernes Santo. Esta es la Semana Santa para el mundo católico, la Semana Mayor. Ayer fue Domingo de Ramos. Y a lo largo de esta semana, evidentemente, el mundo católico tiene una serie de actividades dentro de la agenda de celebración de la Semana Santa o Semana Mayor. Nos pregunta acá don Abraham Mora, ¿para cuándo entrevistas a los candidatos? Bueno, mañana tendremos la última entrevista que nos concederá antes de la segunda vuelta el candidato Guillermo Lasso. Lo haremos en un formato de enlace con otros medios de comunicación radiales. Nuestro noticiero será matriz de ese diálogo con Guillermo Lasso. Estamos a la espera de una confirmación también de una entrevista que seguramente se dará entre esta y la próxima semana con el candidato presidencial de la Alianza UNES, Andrés Arauz Galarza. Estaremos justamente expectantes de aquello. Así que, ante la pregunta de nuestro oyente, nuestro internauta, pues le decimos que obviamente estamos atrás de las correspondientes entrevistas, de los diálogos con los finalistas de esta lid electoral. Creo que está un poco alto esto. Ahora sí, está un poco alto el volumen del audífono. Estamos justamente en ese proceso, estimado Abraham y queridos amigos y amigas. Bueno, esta es la semana de feriado y es una semana que comenzamos con una muy honda preocupación respecto de la situación sanitaria. La situación sanitaria en el Ecuador es compleja. Las cifras dan cuenta de una evolución totalmente negativa respecto del comportamiento justamente de las cifras asociadas a la COVID-19. Miren ustedes cómo el tuitero Carlos Oporto, que nos proporciona una data muy importante cada día, yo les he sugerido a ustedes que revisen la cuenta Twitter de Carlos Oporto, es @CarlosOporto. Él regularmente publica información desmenuzada, no la fría estadística que publica el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Sino más bien una información mucho más desmenuzada, mucho más amigable, más entendible sobre el comportamiento de la COVID-19 en el Ecuador. Entre sábado y domingo se incrementaron los contagios en las cifras oficiales, que hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. Las cifras oficiales no necesariamente son las cifras reales. En la realidad, evidentemente, hay un subregistro tanto de contagiados, debido justamente a la ausencia de suficientes pruebas para la detección del COVID-19, cuanto de fallecidos, porque hay casos en los cuales no se puede determinar con certeza si el fallecido efectivamente dejó de existir producto de la COVID-19 o de algún otro tipo de situación asociada a la COVID o no. Ahí está el subregistro tanto de contagiados cuanto de fallecidos. En apenas 2 días, póngale ojo a esta información, querida audiencia, de sábado a domingo se incrementó el número de contagios en las cifras oficiales en 1,783. De sábado a domingo, 1,783. Llegando a la cifra de casos en el Ecuador a 324,482 casos confirmados, insisto, dentro de la estadística oficial. Si la estadística oficial nos habla de 1,783 contagiados más entre sábado y domingo, del sábado a domingo, 1,783, imagínense ustedes cómo será la cifra real de aquellos casos que no se pudieron hacer algún tipo de prueba para la detección del COVID, los asintomáticos. Miren ustedes cómo uno gasta, créanme, un buen billete para poderse hacer una prueba de COVID-19. Mientras en otros países la prueba PCR es gratuita,
aquí le cuesta la más barata en una universidad privada, $40. En una fundación le cuesta $69 y en los laboratorios le cuesta por encima de los $80. Los valores son prohibitivos en el Ecuador y si usted se hace la prueba seguramente va a tener que hacerle a su familia. Ya es un billete que evidentemente no hay. Toca hacer un esfuerzo realmente tremendo para tratar justamente de hacer las pruebas para la detección del contagio de coronavirus COVID-19. El número de fallecidos de sábado a domingo se incrementó en 59. El exceso diario se incrementó en 4. Las pruebas, 4.465 más del sábado a domingo. El índice de positividad de sábado a domingo se incrementó en el más 0.16%. 11 hospitalizados más. Y el número de vacunados, que es una cifra tangencial si comparamos con lo que pasa en Chile, por ejemplo, o lo que podría pasar en esta semana en El Salvador. Ayer veía con sana envidia que a los salvadoreños les llegó este fin de semana 1 millón de vacunas para la COVID-19. Y aquí en el Ecuador seguimos con unas cantidades realmente pequeñas, pese a que supuestamente nosotros empezamos primero, ¿no? Y supuestamente nos dijeron a los ecuatorianos que este país, a través de su gobierno, era el que mejor había manejado la emergencia sanitaria y el que mejor había planificado la vacunación contra la COVID-19. Bueno, como diría un querido amigo, naranjas agrias. Nada que ver. ¿Qué más nos revela Carlos Oporto? El aumento de casos, que no es chiste. Yo he decidido hoy empezar mi comentario dejando unos minutos de lado los temas políticos, empezando por los temas sanitarios. 317 casos adicionales en la provincia del Guayas. Y ojo, Guayaquil supuestamente, luego de la tragedia de marzo y abril del año anterior, se había convertido en el modelo que había que seguir para el combate del coronavirus. Habían destacado las decisiones de sus autoridades municipales, más allá de los escándalos generados entre marzo y abril, como por ejemplo el cierre de la pista del aeropuerto para impedir que un avión europeo pueda aterrizar en el José Joaquín de Olmedo. Ya se habían olvidado de la cantidad de cadáveres que no podían ser recogidos de las calles de la ciudad de Guayaquil y que algunos colegas y que algunos pseudolíderes de opinión estaban ahí mirando hacia otro lado diciendo que era mentira, que eran imágenes que correspondían a otros países, ya deslegitimando el clamor de los ciudadanos que no sabían qué hacer con los cadáveres de sus seres queridos que habían fallecido por la COVID-19. Bueno, todo ese ejemplo que supuestamente había sido Guayaquil y la provincia del Guayas, pero particularmente Guayaquil, hoy resulta que Guayas es la provincia que está registrando una mayor velocidad de contagios, al menos en las últimas 24 horas entre sábado y domingo. 317 contagios más, Pichincha 311 contagios más, Manabí 207, El Oro 201, Loja 158, Azuay 70, Bolívar 60, Cotopaxi 55, Los Ríos 53, Chimborazo 53, Napo 49, Zamora Chinchipe 36, Santo Domingo de los Áchilas 34, Tungurahua 33 y Carchi 29. Esa es la velocidad de contagios. Póngale ojo, por favor, a la gente de Guayas, a la gente de Pichincha, donde nos escuchan a través de nuestra señal de radio, e igualmente en Manabí. Más 317 en Guayas, más 311 en Pichincha, más 207 en Manabí. Es una cifra complicada la que estamos enfrentando. Los hospitales están con problemas para poder dotar de camas, tanto en el área de hospitalización cuanto en el área de unidades de cuidados intensivos, la UCI. Miren ustedes el aumento. En la costa, 607 casos diarios ha aumentado. En la sierra, 917 casos diarios más, de sábado a domingo. En el oriente, 64 casos diarios más. En Galápagos la cifra está estable,
es un caso adicional de un día para otro. El exceso de fallecidos aumentó 130 diarios, promedio de 14 días. Y los hospitalizados aumentó 1.471 activos, promedio de los últimos 14 días. Guayas ha aumentado 246 casos diarios. Pichincha 613 casos diarios. Azuay se mantiene con 44 casos diarios. Manabí con 140 casos diarios. Y obviamente esta data de Carlos Oporto, insisto, tiene que ver con las cifras oficiales, porque él dice que, y confirma que el subregistro se da por las pocas pruebas, ¿no? Que yo vengo alertando esto desde hace rato, querida audiencia. Aquí nos olvidamos de las pruebas. Nos olvidamos de las medidas de bioprotección y de bioseguridad. Nos relajamos porque llegaron las vacunas. Y ustedes, perdónenme, queridos oyentes, televidentes, internautas, creo que no se han puesto a pensar o no nos hemos puesto a pensar como sociedad de que no hay una fecha para que nos vacunen, pues. O sea, que hay un grupo muy pequeño de gente que ha sido vacunada, empezando por aquellos privilegiados, que algunos sectores se niegan en darse cuenta, ¿no? Y cuando uno observa esto, creen que uno alimenta o pretende alimentar el resentimiento social. No. El resentimiento social lo alimentan nuestros gobernantes, las autoridades, con sus mentiras y con la selectividad y discrecionalidad con la cual han manejado el supuesto plan de vacunación que a esta hora no sabemos si existe o no existe. En el tema de la vacunación, igualmente cito la data de Carlos Oporto. Se supone que han llegado al Ecuador desde el 20 de enero, desde ese miércoles 20 de enero, cuando llegaron las primeras 8,000 dosis, se supone que hasta hoy han llegado 378,900 dosis para la vacunación contra la COVID-19. Se han aplicado 230,770. Hay 148,130 vacunas disponibles de acuerdo a esta información. Es simplemente una operación matemática de suma y resta. Apenas 58,357 personas de un universo de 17 millones de ecuatorianos. Apenas 58,357 personas, equivalentes al 0,33% de la población ecuatoriana, han recibido las 2 dosis de la vacuna de Pfizer, que es la única que tenemos en el Ecuador. El gobierno sabrá por qué no termina o no concreta la negociación con Sinovac, la vacuna china, y por qué no termina de concretar la negociación con la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca, y por qué le hace el fiero a la vacuna de Rusia, la vacuna Sputnik V. El gobierno sabrá por qué lo hace. Pero seguimos supeditados a la vacuna de Pfizer. Apenas el 0,33% del país. Solo 58,357 ecuatorianos de un universo de 17 millones han recibido las 2 dosis. La primera dosis, que no le garantiza la inmunidad, porque necesita administrarse la segunda dosis, para que la vacuna sea eficaz por sobre el 95%, de acuerdo a los estudios de Pfizer, tienen que ser aplicadas las 2 dosis. Una sola dosis no le garantiza inmunidad. 172,413 personas han recibido una dosis, el 0,99% de la población ecuatoriana. Estos son los datos que preocupan. Y pese a estos datos, asistimos a un relajamiento en el cual, sin duda, la primera responsabilidad la tenemos los ciudadanos. La primera responsabilidad. Pero hay una corresponsabilidad directa de la autoridad. Y a las pruebas nos remitimos. Esas imágenes que, perdónenme, terminan siendo espeluznantes. En un hotel 5 estrellas de la ciudad de Guayaquil, la fiesta de graduación de los estudiantes de un colegio privado que marcó distancias con la organización de esa fiesta. El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil emitió un comunicado a través del cual señaló que la organización de la fiesta
cuyas imágenes se viralizaron durante todo este fin de semana, no fue responsabilidad del establecimiento educativo, sino del Comité de Padres de Familia, y eso es usual, es muy normal. Los colegios organizan las ceremonias de graduación de los estudiantes, pero las fiestas las suelen organizar los comités de padres de familia. Y aquí, con una irresponsabilidad bárbara, aupados por la inacción de las autoridades, hicieron una mega fiesta, cuyas imágenes seguramente muchos de ustedes ya las revisaron, ¿no? Y el argumento de algunos, sobre todo de aquellos que creen que aquí no pasa nada, de aquellos que se defienden, de aquellos que justifican todo. Es que les hicieron, les obligaron a que presenten prueba negativa de COVID antes de entrar a la fiesta. Y que el hotel a la entrada les tomaba la temperatura y les echaba alcohol en las manos. Esos son los argumentos para tratar de justificar este desaguisado que entiendo ocurrió este fin de semana en la ciudad de Guayaquil. Y las autoridades, bien gracias. Las autoridades, bien gracias. ¿Y saben qué es lo más indignante? Yo quiero que se entienda, porque cuando uno observa este tipo de cosas, aquí no se trata de una lucha de clases. De modo alguno. Aquí se trata de que la ley es para todos, pues. ¿Qué pasó en el carnaval? En los barrios populares, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil. Y me centro en la ciudad de Guayaquil, porque es en Guayaquil donde se da esta fiesta en un hotel 5 estrellas, organizada por un colegio privado y aparentemente con la presencia de un concejal. Se ve la fotografía ahí, yo no sé si el mencionado concejal tenía que ver con el comité de padres de familia, o fue invitado, o era el maestro de ceremonias. No tengo la menor idea. Simplemente se viralizaron unas fotografías donde aparece el mencionado concejal de Guayaquil. Autoridad de Guayaquil, que además en su cuenta Twitter ha hablado que no hay que relajarse, que hay que evitar las fiestas, bla, 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 y resulta que aparece en esta. ¿Ya? ¿Qué pasó en carnaval? Resulta que en Guayaquil, por el carnaval, mucha gente implementó piscinas en los barrios. Piscinas en los barrios, piscinas comunitarias en los barrios. Para bañarse frente al calor propio de la temporada y para jugar al carnaval. ¿Y cómo reaccionaron las autoridades de Guayaquil con la presencia de las piscinas, querida audiencia? ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron operativos, multaron a la gente de los barrios, les hicieron desarmar las piscinas. Hubo una persecución, so pretexto de que no había distanciamiento y que se estaba atentando contra las medidas de bioprotección y de bioseguridad. Se fueron contra las clases populares, pues. La gente no se podía bañar en una piscina comunitaria, en los barrios, porque estaba violando las medidas de bioprotección y de bioseguridad. Y ayer, y el fin de semana, no fue ayer domingo, creo que fue el sábado o el viernes esta fiesta. Y autorizaron una mega fiesta en un hotel de 5 estrellas por encima del aforo permitido por el COE cantonal. ¿Hubo algún tipo de acción por parte de la Intendencia General de Policía del Guayas? ¿El gobernador se pronunció? ¿La gente del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal COE se pronunció? ¿Autorizaron esta fiesta? ¿O no dicen nada porque se trata de una fiesta en un hotel 5 estrellas? Que ese es el tema. E insisto, no se trata aquí de alimentar el resentimiento social. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de entender el momento que estamos viviendo y se trata de que la ley es para todos, pues. Se trata de que la ley es para todos. No solamente para los de poncho o no solamente para los del pueblo, pues. Las mismas regulaciones deben aplicarse para los ricos como para los pobres. En los hoteles 5 estrellas como en los barrios. Y por supuesto, ayer yo decía en mi cuenta Twitter que parece que en este país donde impera la discrecionalidad y la selectividad,
Tanto las vacunas cuanto las autorizaciones de las fiestas corresponden a una élite. Y yo no pretendo, insisto, con el mensaje que estoy enviándoles en este momento, azuzar o alimentar el resentimiento social, sino exigir que la autoridad nos mida a todos con la misma vara. A los ricos y a los pobres. Que no demuestren, pues, que aquí miden de la forma como les interesa a unos y sancionan de otra forma a otros. ¿Qué es lo que ha pasado en la ciudad de Guayaquil, pues? Ahora las cosas hay que decirlas, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, veía absorto imágenes, fotografías, información publicada por la Agencia Metropolitana de Control de Quito, por la Intendencia General de Policía de Pichincha, que siguen haciendo este trabajo denodado, tratando de que la gente no se relaje y la gente sigue con la indisciplina. Yo he destacado públicamente el gran trabajo que realizan Gabriel Obando en la MC y Daniela Valareso en la Intendencia. Pero hay que ayudarlas, pues. Hay que ayudarlas. A las autoridades también hay que ayudarlas. A las autoridades hay que ayudarlas, hay que apoyarlas, hay que colaborarlas. La intendenta, por ejemplo, ha denunciado reiteradamente lo que pasa en el Parque Inglés, en el sector de San Carlos, en Quito, donde hay unas canchas donde la gente parece que aquí no ha pasado nada. Juegan vóley, patinan, juegan fútbol, juegan básquet, están todos aglomerados en el graderío. Terminamos relajándonos. Cada fin de semana la autoridad tiene que ir al Parque Inglés. Cada fin de semana la autoridad tiene que ir a la Cardenal de la Torre en el sur. Cada fin de semana tiene que ir a Quitumbe. Cada fin de semana hay denuncias de algún festejo en Cumbayá. Hay que ayudar a la autoridad. No solamente esperar que la autoridad empiece con los operativos y luego criticarla. Este es un tema que precisa el entendimiento y la comprensión de todos. Y por cierto, yo sí critico cuando la autoridad no hace su trabajo. Así como destaco el trabajo de la Agencia Metropolitana de Control de Quito y de la Intendencia General de Policía de Pichincha, que nos consta, critico en este caso lo que ha pasado en la ciudad de Guayaquil. No puede ser posible que una vez más nos demuestren selectividad en los controles. Y yo me permito recordarles a ustedes, querida audiencia, que el año pasado la crisis sanitaria en la ciudad de Guayaquil se desató a partir de una fiesta. ¿Se acuerdan? De una fiesta. Creo que fue en San Borondón. Seguramente tengo guayaquileños o guayacenses sintonizándonos a esta hora. Y deben recordar cómo comenzó todo en Guayaquil, pues, y en la provincia del Guayas. Y cómo se empezó a desatar la primera fase de la llegada del virus de la COVID-19. O yo pregunto si a las élites de este país no les interesa la COVID o se declaran inmunes. Prediquemos con el ejemplo. Pongamos en práctica lo que decimos. A las autoridades de la ciudad de Guayaquil, a la provincia del Guayas y a todas las autoridades. Prediquemos con el ejemplo. El colega periodista Juan Pablo Ruiz había posteado justamente en su cuenta de LinkedIn un dato muy preocupante, del cual vamos a hablar hoy en la tarde en el programa digital En Suma al Día junto a José Antonio Sánchez por las plataformas de Primera Plana. Les alerto. De este tema vamos a hablar y vamos a tener una entrevista. El hospital del IES Quito Sur llegó a su peor escenario, dice el colega Juan Pablo Ruiz. Está al 145% de su capacidad. Pacientes son atendidos en el suelo por falta de espacio. 68 pacientes en ese hospital requieren urgente unidad de cuidados intensivos, pero no hay espacio en el hospital del IES Quito Sur. Juan Pablo también añade otra información. Un promedio de 220 a 240 pacientes diarios son atendidos en el hospital del IES Quito Sur,
Situación similar atraviesa el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, donde las 26 camas de UCI están llenas. En el HCAM, el Hospital Carlos Andrade Marín, las 27 UCI están ocupadas. Y nos hacemos los locos con la crisis sanitaria. Así estamos empezando la semana y yo quería empezar hablando justamente de este tema sanitario, porque quiero llamar a la conciencia de ustedes. No he querido en este tramo hablar de política, lo voy a hacer mañana porque hay muchísimo para comentar de política. Algunas alertas que me han generado los internautas, yo lo tengo justamente anotado, pero hoy he querido empezar con el tema sanitario porque estamos en la antesala de un feriado. Yo veo complejo que el feriado se suspenda, pero se supone que ayer a las 6 de la tarde el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional se reunió, se supone, porque resulta que han pasado casi 13 horas desde la convocatoria y esa sesión del COE y hasta el momento no tenemos una sola información sobre si se tomaron o no resoluciones ayer de cara al feriado de Semana Santa. Pero haya o no feriado, hay que tomar los recaudos del caso, amable audiencia. La situación sanitaria está desbordada. Y no esperemos pues solamente que la autoridad nos controle. Controlémonos nosotros mismos. Créanme, les estoy hablando desde las propias sensaciones personales que tengo. El lunes de la semana pasada yo les relaté en el espacio de la tarde lo que yo viví las últimas 2 semanas y media. Tratando de tomar los recaudos, tratando de cuidarme sin haber alterado mi rutina, terminé contagiado de COVID. Y créanme, es terrible, más allá de que no fue una cosa tan grave como les ha pasado a otras personas. Ha habido gente conocida, le envío un abrazo a Javier Gallo, colega periodista y amigo, que en cambio estuvo 7 días en una clínica, batallando contra la COVID. En el caso personal, felizmente no tuvo dificultades de oxigenación. Perdí el olfato, algo de dolor de cuerpo, algo de dolor de cabeza, algo de tos, escalofríos y el aislamiento, porque toca recluirse 15 días solito en un dormitorio, aislado. Pero hay otras personas que necesitan oxígeno, que necesitan una unidad de cuidados intensivos. O sea, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos cuida? No estamos esperando solamente que la Intendencia, que la Agencia Metropolitana de Control, que las autoridades de la policía estén haciendo los controles. También depende de nosotros. Y a las autoridades demandarles que los controles no sean selectivos, pues. Que así como van a los barrios del sur, a los barrios populares o a los barrios populares del norte, vayan también a los barrios de clase media o clase alta, donde evidentemente hay una actitud como que aquí no pasa nada y se respeta el distanciamiento. Créanme, les hablo desde la propia experiencia personal. Yo me contagié sin haberme desatado. He evitado jugar fútbol 1 año. Disqué para cuidarme y terminé contagiado. Imagínense si no se cuidan. Si a ratos los que nos cuidamos, porque no somos inmunes, terminamos cayendo. Veamos qué resuelve hoy el COE o qué nos anuncia el día de hoy el COE. Cuidémonos. Les hago este pedido muy sentido. Cuídense, por favor. Cuidémonos, cuidemos a nuestro entorno. Tomemos nota de lo que está pasando y también ayudemos a nuestros médicos. Ayudemos a nuestros médicos. Para mañana me reservo, les alerto para asegurarme su sintonía. ¿Eh? Mañana hablamos de los temas políticos. Mañana vamos a hablar de esta campaña política asquerosa que estamos enfrentando. Yo posteaba el último fin de semana, créanme, ya quiero que sea 12 de abril. Que sea 12 de abril y que se acabe esta campaña llena de mentiras, llena de descalificaciones, llena de insultos, llena de ofensas, descalificándose los unos versus los otros. Esta difusión de encuestas falsas que se ha dado el último fin de semana, promovidos incluso por gente, como yo siempre digo, por gente de no creer. Una supuesta declaración atribuida supuestamente a un
coronel del ejército ecuatoriano que se viralizó el último fin de semana en las redes y en los chats de WhatsApp, hablando de que los militares tienen que hacer algo en el evento de que gane una orientación política que a ese militar no le gusta. Yo no sé si esa declaración es real. No lo sé. Se ha atribuido con nombre y apellido a un coronel del ejército ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas deberían pronunciarse sobre eso. De eso vamos a hablar el día de mañana, querida audiencia. Porque no es un tema que podemos dejar pasar por alto. Los ecuatorianos tenemos que exigir que se respete la democracia. Les guste o no les guste el resultado del 11 de abril. Hay que exigir que se respete la democracia. De eso vamos a hablar el día de mañana. Y obviamente los otros temas de interés que tenemos aquí en el Ecuador. Hoy quería hablar del tema sanitario. Quería hacerlo porque luego de 2 semanas y media de ausencia en esta cabina, he regresado con ganas, con ánimo, extrañaba venir a la cabina. Quería contarles mi propia experiencia personal, cuidándome. En algún descuido me contagié. En algún descuido. Porque uno no es inmune. Ninguno de ustedes es inmune. Ni siquiera los que se vacunan, ¿ah? Porque hay que dejar unos 14 días para que la vacuna sea eficaz. Y puede ser que dentro de esos 14 días alguien se contagie. Ha habido gente que se vacunó y que se contagió. Porque la vacuna no es que es inmediata, que en ese segundo, en un microsegundo ya actúa la vacuna. La vacuna se toma un tiempo. Cuidémonos y exijamos que las autoridades dejen la discrecionalidad y la selectividad. Los temas políticos los hablaré mañana, pero también en el curso de las entrevistas del día de hoy.